Hola trader, ¿cómo están? Espero que muy bien. A continuación, en estos videos que les voy a estar dejando en el canal, les voy a entregar una estrategia para aprender a hacer trading desde cero, de manera sencilla, fácil y gratuita. La idea es que ustedes puedan tener una base sólida a la hora de entrar al mercado y no cometer los errores que yo cometí en un principio. Les dejo también la recomendación de que se queden hasta el final del video, ya que en la última parte voy a estar entregando uno de los tips más importantes que yo tengo a la hora de analizar el tipo de retroceso que nos va a permitir identificar hasta dónde va a llegar la manipulación en el mercado. Bien, nosotros tenemos tres tipos de tendencias, ya las tenía dibujadas previamente para hacerlo un poquito más didáctico. Teníamos tendencia alcista, bajista y lateral. Bien, la tendencia alcista, básicamente necesitamos que nuestros mínimos sean cada vez más altos y nuestros máximos cada vez más altos con respecto al anterior. Bien, y la bajista es los mínimos cada vez más bajos y los máximos cada vez más bajos con respecto al anterior. La lateralidad no tiene una tendencia como tal, pero muchos traders no la operan. Nosotros a lo largo de este canal, en los módulos avanzados, vamos a estar aprendiendo una técnica para operar en M1, M3 y M5. Suponiendo que la lateralidad está en una temporalidad de M30, nosotros podemos encontrar una microfractalidad en temporalidades de M1 para poder aprovechar estas tendencias. Esto de operar en M1 nos va a permitir tener riesgos-beneficios muy altos, como 1.7, 1.5, 1.10 y a veces más. ¿Por qué? Porque nuestros stop loss van a ser de 3 o 4 pips. Bien, ahora me dirás, Manuel, no son las tendencias no son tan lineales como acá y tan sencillas. Claro que no. Y eso tiene un motivo. Y acá es donde yo les voy a revelar uno de mis tips que yo uso como confluencia para determinar una zona de compra. Nosotros cuando tenemos los retrocesos, los clasificamos en dos tipos de retroceso. Un retroceso simple y un retroceso de tipo doble zigzag. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de estos retrocesos? El retroceso simple nos va a romper un mínimo, ¿sí? Es decir, si nuestra tendencia es alcista, cuando se forme nuestro retroceso, nos va a romper un mínimo antes de continuar con su tendencia original. En cambio, el retroceso doble nos puede romper dos o más mínimos, ¿bien? Ahora, lo vamos a dibujar. Esta es nuestra tendencia alcista. ¿Y qué pasa con el mercado? Cuando nos termina de romper los mínimos, vuelve a continuar con su tendencia original. Bien, ahora, antes de pasar a los ejemplos reales, a los gráficos reales, les voy a comentar que los impulsos pueden ser entregados por el algoritmo IPDA de manera eficiente o de manera ineficiente. Cuando un precio va de manera ineficiente, quiere decir que el precio va derecho con gran agresividad. Es decir, que no tiene la estructura clásica de sube, impulso, retroceso, sino que va con una continuación de velas alcista. Eso para el algoritmo IPA se denomina de manera que el precio se entregó de manera ineficiente. Es decir, que cuando vuelva generalmente tiende a rellenarse completo. Bien, por lo cual nos va a costar un poquito más que el retroceso se vea. Por eso es que tenemos que jugar con las diferentes temporalidades. Bien, ahora, si el precio se entregó de manera ineficiente, que no es la mayoría de los casos, es mucho más fácil reconocer la estructura. Aclarado este tema, vamos a los gráficos reales. Yo les voy a mostrar una operativa que tomé el día de hoy. En un segundito. Tomé la operativa de hoy. En el punto este, que había un extremo, que es lo que vamos a seguir desarrollando a medida que pasemos el curso, y entré en un long con un stop loss de 8 pips. Bien, y me fui hasta este punto que está acá. Exactamente hasta ahí, fueron 45 pips. Bien, ahora, nosotros recordemos que yo les había mencionado el tipo de retroceso.
Cuando yo estaba mirando la operación, dije impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Ahora sí, a ustedes me dirán, ah, pero con el mercado es muy fácil. Ok. Cuando yo lo vi, estaba por acá. Entonces, yo sabía que tenía una estructura alcista desde ese entonces. ¿Y qué hice? Yo lo que hice fue, digo, bueno, listo, marqué mi quiebre de estructura y ahora les digo cómo analicé o para qué me sirve el retroceso simple o el retroceso doble. Ya de movida el retroceso simple me dice que tiene que romper un mínimo. Así que la primera zona de compra estaba descartada, que era esta. Esta zona no me la iba a respetar. Pues necesitaba hacer el impulso para que me rompiera este mínimo y recién ahí considerar alguna zona de compra. La segunda zona de compra yo la tenía acá. Ahora, ¿qué pasa? Yo observé, como les había explicado anteriormente, que esto se entregó de manera ineficiente. Entonces sabía que se tenía que ir a rellenar. Entonces marqué mi mínimo de acá. ¿Ok? Entonces, y tenía este mínimo de acá. Cuando yo dejo correr y digo, bueno, de manera ineficiente por lo menos tiene que llegar a esta zona. Entonces, cuando yo dejo correr el precio, fíjense lo que está haciendo el mercado. Recién acá a mí me quiebra mi segundo mínimo. Y ahora recién puedo empezar a tomar la decisión de ver en qué zona de compra tengo que estar. Porque yo ya tengo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Digamos que yo acá ya tengo cumplidas las condiciones del retroceso doble en zigzag. Pero, como yo sabía que esto se tenía que rellenar completo, la única zona que a mí me quedaba habilitada sería el extremo. Y esa es la otra confluencia que yo utilizo con el tipo de retroceso para poder operar algún movimiento. Y fíjese lo que hizo el precio. El precio llega con agresividad y se vuelve a disparar. Y esa fue la compra que yo tomé con un riesgo ratio-beneficio de 1.6. Y eso sería todo lo que tengo en este capítulo para darles. Seguime para más consejos. Voy a seguir dejando más contenido para seguir acumulando confluencias a la hora de operar. Muchas gracias, chao, chao. Ah, y me olvidaba, les voy a dejar acá arribita un video que es muy importante para que lo vean. Es para los que están comenzando, puedan elegir bien su broker. No se olviden de mirarlo. Ahora sí, me despido. Chao, chao.